Bueno, bienvenidas a esta segunda sesión del Pro de la Reproducción. Mi nombre es Estefanía Israel. Hoy voy a estar moderando la sesión en la que va a intervenir Sara Lafuente Funes. Soy parte de Hidra, o sea, de este precioso espacio. Y la sesión de hoy tendrá el nombre de La reproducción en crisis, mercado, cuidados y horizontes posibles. A modo de recordatorio, esta es la segunda de 6 sesiones que tendrán lugar todos los próximos jueves, a excepción del martes de la semana que viene, donde nos estaremos encontrando con Ona Bros en una conversación sobre imaginarios de la genética en la experiencia de la reproducción asistida. Lo mismo que ya se dijo en la sesión anterior, en lo que respecta a hoy particularmente, tendremos una sesión de 2 horas en donde primero escucharemos a Sara y luego abriremos al debate. Esa segunda parte no se graba. La idea es que este sea un espacio de confianza absoluta, de seguridad, donde podamos abrirnos en confianza y donde compartamos inquietudes, experiencias y curiosidades con total libertad. Pero sobre todo porque hemos pensado este curso para no sentirnos juzgadas, básicamente. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Bueno, pues porque si hay algo que ha acompañado a la maternidad, a la crianza y a los cuidados, es la vergüenza, es el tabú y la soledad. Y aquí queremos hacer radicalmente lo contrario. Ofrecer un espacio en donde encontrarnos a pensar, donde interpelarnos con el mayor de los cuidados hacia nosotras mismas y hacia las otras, y donde escucharnos para finalmente entender que no estamos solas y que somos muchas las que estamos pensando en estos temas. Sara Lafuente es socióloga feminista y se ha especializado en estudiar el mercado reproductivo del Estado español. A nivel académico, estudió en la Universidad de Complutense, hizo un máster en biomedicina, biociencia y sociedad en Inglaterra, se doctoró en el CSIC, no sé si lo dije bien. Sí. Bien, perfecto. Con una tesis sobre bioeconomías reproductivas y la donación de óvulos. Después ha colaborado con la Universidad de Leicester, en Reino Unido, y ha trabajado 5 años en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, en un proyecto sobre congelación de material biológico en Europa. En la actualidad ha vuelto a la Complutense como profesora de sociología. A partir de sus diversas investigaciones publicó el libro Mercados reproductivos, al que le haremos publicidad en este mismísimo momento, Crisis, Deseo y Desigualdad, con la editorial Catacrack, en el año 2021, con la voluntad de conversar y debatir sobre las políticas reproductivas ya fuera de la universidad. Además de trabajar en investigación, ha participado en movimientos sociales de forma intermitente a lo largo de los años, estando muy interesada tanto en el movimiento feminista, transfeminista y agroqueer, como en las luchas por el derecho a la ciudad. Trata de aprender de estas luchas y debates y no perder el diálogo con ellas en sus investigaciones académicas y propuestas políticas, y busca ocasiones como este curso para ampliar su propia perspectiva, formar parte de los debates y pensar juntas sobre la crisis reproductiva y la reproducción asistida. Una tremenda biografía. Como comentaba Laia, antes de presentar a las compañeras de AFIN el último jueves, este curso se propone abrir el debate sobre un tema que indudablemente ya existe. ¿Dónde? Bueno, entre nuestras amigas, en la universidad, en los espacios en donde pensamos con otras e incluso en nuestros lugares de terapia. La semana pasada, Ana Molas y Bruna Álvarez han citado los factores que configuran a la reproducción asistida como un fenómeno científico y como un fenómeno industrial dentro del contexto español, y nos han ofrecido un abanico legislativo que da cuenta de cómo se regula este fenómeno en otros países europeos. A ver, de momento lo que podemos afirmar es que nos encontramos ante un escenario en donde, como mínimo, la reproducción se encuentra fuertemente mediada por la tecnología, y dicha mediación ha traído consigo el establecimiento de distintos marcos que o bien facilitan, prohíben, permiten y para algunos hasta promueven el uso de dichos recursos científicos.
Y hasta aquí más o menos vamos. Ahora, claro, estos recursos científicos no son meras herramientas inocuas, desarticuladas, de toda estructura social, disponibles para su uso libre entre personas igualmente informadas. Sobre todo, no se trata de un grupito de personas que de la nada un día se levantan por la mañana con el antojo de tomarse un café con leche de avena y luego por la tarde les agarra unas ganas irrefrenables de reproducirse. Por el contrario, desde una perspectiva crítica, podemos reconocer que este fenómeno se ubica en un contexto de crisis, en el que lo reproductivo toma especial relevancia. Sara lo explica, de hecho, muy bien en su libro. En el siglo XXI existe una tensión estructural entre capital y vida, de la que los feminismos, claro, vienen hablando ya desde hace décadas. Es cierto que en esta crisis es posible aludir a cuestiones demográficas o económicas, pero lo que resulta, sobre todo inspirador, del análisis de la economía feminista son las dimensiones políticas y sociales en las que se entrecruzan las lógicas de explotación de los cuerpos y del deseo con las pretensiones de autonomía y realización personal o familiar. Ahora, claro, la pregunta que cabe, o las preguntas que caben hacerse son ¿cuáles son las condiciones en las que llegamos siquiera a pensar en reproducirnos? ¿Cómo se construye y cómo se materializa ese deseo cuando estoy preocupado porque no llego a fin de mes? ¿O qué crianza me puedo llegar a imaginar si tengo temor a que mi casero me eche de mi casa, de mi piso, en el que vivo bajo un contrato informal? Tal como sucede con la vivienda, tema del que aquí hablamos muchísimo, el ámbito de la reproducción asistida se encuentra fuertemente intervenido, en algunos casos por el Estado, pero sobre todo por el mercado. De hecho, los mercados de reproducción asistida y la crisis de los cuidados se encuentran fuertemente articuladas, ya que a partir de los espacios en que el Estado otorga y el mercado, sobre todo, empuja, se externalizan tanto los procesos reproductivos como el cuidado de la vida misma. Y esto no se logra sin dejar de alimentar aquellas desigualdades que ya existen de por sí, que están ahí conviviendo con nosotros continuamente, y por ello es que se exige una mirada interseccional sobre los cuidados. Es común que cuando hablamos o escuchamos sobre la reproducción asistida y sobre todo sobre la crisis reproductiva pensemos en la baja de la natalidad, ¿no? Estos discursos que enfatizan el envejecimiento de la población. Sin embargo, lo interesante, y es algo que Sara hace mucho, es darle la vuelta a estos planteos y plantear que la crisis reproductiva no se limita a una disminución de los nacimientos, sino que abarca un problema estructural mucho más profundo, la reproducción de la vida en condiciones de creciente precariedad. Ahora vamos un poco más lejos. Este escenario de constante incertidumbre se enmarca dentro de un sistema en el que la reproducción social y biológica de la vida ha sido empujada a los márgenes de la prioridad socioeconómica. Esto ha resultado en una creciente externalización y precarización de los procesos que antes se llevaban en el ámbito doméstico o en el ámbito comunitario. Ahora, lo interesante es que este desplazamiento parecería materializarse en tecnologías de reproducción que ofrecen soluciones individualizadas y hasta mercantiles a problemas que son colectivos. A su vez, esta externalidad se nutre de una subvaloración del trabajo del cuidado que históricamente ha sido asignado a las mujeres y a otras identidades de género, imponiendo un debate necesario entre los principios de explotación y de autonomía. Tirando un poco más de este argumento y de estas dos formas de mirarlo, habrá quienes plantear que existe un poder estructural y sistémico, llamémoslo patriarcado, capitalismo, colonialismo, etcétera, en donde a lo largo de nuestra vida se nos van imponiendo formatos semi-obligados de comportamiento, ¿no? Al mismo tiempo vamos incorporando prácticas, vamos encarnando formas de actuar y de desear que cuanto menos reproducen y hasta ensanchan esas desigualdades que ya existen. Y acá el rol del mercado
como una forma cuasi opresora y hasta configurativa de nuestra identidad y de nuestras elecciones vitales, se vuelve fundamental. Lo que hacemos es aquello que el sistema nos obliga: maternar, cuidar, querer, desear, ser objeto de otros o de otras. Por el contrario están quienes piensan en la capacidad de acción, ¿no?, de lo humano, y por qué no en una suerte de emancipación que podremos llegar a través de la propia agencia. Se presenta una subjetividad que no se ata necesariamente a estos hilos sistémicos, sino que se refugia en el poder que tenemos las humanas de querer algo e ir por ello. Soy madre porque así lo deseo, me he propuesto ser padre y me he dado cuenta que no es algo que esté dentro de mi interés y por eso no lo hago. O al revés, me interesa recibir dinero por dar parte de mis óvulos y ya. Y en el medio, la pregunta: ¿qué reproducimos, además de criaturas, en las clínicas de reproducción asistida? Que es una pregunta que Sara rescata de otra Sara, Sara Franklin, y que pone el énfasis en cómo estos bebés traen bajo el brazo toda una serie de normativas, de inequidades y de estructuras de poder que se encuentran ahí en la raíz del asunto. Estos bebés no son gratuitos. Y ahí es donde, si llevamos la metáfora, ¿no?, del precio de la reproducción al límite, bueno, justamente este precio sube al momento en que la mochila se carga de expectativas y de reglas sociales que profundizan un sistema que ya de por sí parece ser bastante opresor. Un sistema que mercantiliza óvulos y espermatozoides y hasta embriones a la hora de disponerlos a un intercambio. En este contexto, y prometo que ya voy terminando, cabe traer el concepto de crisis. ¿De qué crisis hablamos cuando nos referimos a la reproducción? Y yendo un poco más lejos, ¿son la tecnología y el mercado soluciones posibles para esta crisis? En caso de que no, o en caso de un depende, tiene sentido tomar esta curiosidad por las astas y explorar qué otras formas de organizar la reproducción son posibles. Acá la reflexión sobre los cuidados se vuelve inevitable. No solo nos encontramos ante un escenario en donde conseguir un piso a un precio razonable se vuelve prácticamente un deporte olímpico, sino que la precarización laboral ha llevado a que muchas se encuentren ante una situación de pluriempleo, en donde la jornada de trabajo remunerado y no remunerado fagocita tiempos de ocio, de deseo y de goce. Pero ojo que no es todo penumbra. Lo propositivo será adentrarnos entonces en una reflexión sobre la potencial desmercantilización de la reproducción, proponiendo un horizonte colectivo donde la crianza y los cuidados no queden subsumidos a los intereses meramente del mercado. Será entonces que podremos construir modelos en donde el cuidado de la vida, tanto biológica como social, sea una responsabilidad compartida, basada en redes de interdependencia y de solidaridad, lejos de lógicas productivistas y neoliberales. Así que muchas gracias por venir. Esperamos que disfruten de esta segunda sesión, tanto como nosotras, al Preu de la reproducción. Y ustedes, Sara. Muchas gracias. ¿Estar muy cerca? Sí, ¿no? Vale. ¿Así? Sí. Muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, está siendo un placer las conversaciones varias. Veo varias casas de esta conversación y de otras anteriores. Estoy muy contenta de que exista el curso y de formar parte también. Y tengo muchas ganas de abrir ya el debate. En realidad has hecho como un resumen así, como una intervención con tantas cosas que era como, bueno, ya podemos hablar. Pero creo que me toca hacer mi parte. Bueno, en realidad ya lo has
contado un poco, pero hoy voy a centrarme un poquito más en el tema de crisis reproductiva. No pensaba hablar demasiado de lo que han sido como las investigaciones concretas que he hecho, pero solo nombrarlas como un poco así a título, como titulares, por si luego alguien quiere hablar de esas cosas más concretas. Que empecé un poco en este tema estudiando el papel de los óvulos en la reproducción y en cómo se hablaba de los óvulos en biología y el papel que tienen en las clínicas de reproducción asistida y en la reconfiguración heteronormativa de la reproducción en la reproducción asistida, ¿no? ¿Cuál es el papel de los óvulos? Y de ahí salté un poco al tema de donación de óvulos. Estuve en una investigación que hicimos una comparativa entre cómo se había dado la donación de óvulos en Reino Unido, en Bélgica y en el Estado español. Y los últimos años, que ya lo has comentado un poco, he estado trabajando en el tema de congelación, sobre todo congelación de óvulos, pero también congelación de embriones, sobre todo en el Estado español. Esto como más cosas concretas a nivel técnico, pero la idea ha sido todo el rato como hacer como un poco de marco para pensar políticamente con esto en diálogo con otros marcos que se estaban planteando desde los feminismos, ¿no? Y ahí viene como lo que me centraré más en contar hoy, que es la idea de hablar de crisis reproductiva. Entonces, voy a hablar primero un poco de la crisis reproductiva vinculada a la crisis de cuidados y luego señalar por qué hablar de crisis reproductiva. Iba a hacer como un resumen, pero no tiene mucho sentido. Para centrarme al final un poco en qué otras alternativas, si existen alternativas, cómo podemos pensar alternativas al modelo mercantilizado en el que estamos resolviendo hoy por hoy la cuestión reproductiva, y abrir algunas preguntas y líneas más que propuestas concretas para pensarlas desde la idea muy clara de que son cosas que tenemos que pensar de forma colectiva, ¿vale? Me da como un poco de apuro hablar de crisis de cuidados y cómo se vincula con la crisis reproductiva, porque creo que también seguro que hay gente que sabe más de la crisis de cuidados o que las podría explicar mejor, y yo me he centrado más en la parte reproductiva, pero sí que me parece como muy importante como para centrar un poco de qué hablamos cuando hablamos de crisis reproductivas en el contexto feminista, ¿no? Y en este sentido, en el libro, echándole un vistazo al libro, una cita que me gusta mucho de cómo, por 2011, 2012, cuando estábamos con todo el movimiento 15M y demás y se estaba empezando a hablar de crisis, Amaya Pérez Orozco escribía que discutir a qué llamar crisis no es una mera cuestión de retórica. Se trata de definir el problema al que queremos dar solución. Y desde ahí a mí me parece que es muy importante seguir nombrando las crisis que están configurando pues, la crisis multidimensional que hoy por hoy casi nadie niega que estamos viviendo, que está compuesta de muchas crisis, la crisis ecológica, la crisis de cuidados, pero también la crisis reproductiva, y que cada una de esas crisis tienen que ser como enfocadas, entendidas y abordadas en su conexión con las demás, pero también en su especificidad. Y en ese sentido yo creo que la crisis de cuidados como marcos es importante para pensar lo reproductivo y la crisis reproductiva, pero es verdad que también hay algunas cuestiones específicas de la crisis reproductiva que son importantes como destacar o señalar, y que hablar de crisis reproductiva también nos permite ver otras cosas que al mirar a los cuidados tal y como se han mirado, pues a veces no vemos tanto, ¿no? De la crisis de cuidados hablamos un poco a raíz de lo que se ha planteado desde la economía feminista y desde el activismo feminista, y sobre todo el activismo vinculado al empleo de hogar. Lo que se plantea desde estas perspectivas es como esta idea de cambiar el eje de cómo miramos el sistema socioeconómico, ¿no? Y señalar cómo el sistema socioeconómico ha puesto el centro en la acumulación de capital, y habría que darle una vuelta, un cambio de eje que pusiese en el centro la sostenibilidad de la vida. Señala cómo el modelo económico es un modelo binarista y heteronormativo que ha definido lo productivo muy vinculado a la masculinidad y lo reproductivo muy vinculado a la feminidad, y cómo esta parte reproductiva se ha ido resolviendo en los márgenes, ¿no? Habla también del conflicto capital-vida y retoma, digamos,
del conflicto capital-trabajo de las teorías marxistas y lo redefine como que hay un conflicto entre el capital, la acumulación de capital y la vida dentro de la idea de la lógica de sostenibilidad de la vida. Esta idea de cómo los esquemas económicos han señalado y han definido primero, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, lo productivo como el ámbito de la masculinidad y lo reproductivo como el ámbito de la feminidad, es verdad que se queda un poco, o sea, no es un poco atrás, ¿no? O sea, como hoy por hoy esto ha cambiado, se ha movido de muchas maneras, ¿no? No quiere decir que a nivel simbólico no siga estando ahí, pero sí que es cierto que ha habido una redefinición de lo reproductivo y lo productivo en las últimas décadas o en el último siglo, pero es verdad que si bien ha habido un movimiento muy claro de las mujeres hacia lo productivo, no que nunca hayan estado en lo productivo, pero bueno, ha habido un movimiento de una mayoría de mujeres hacia lo productivo, no ha habido un cambio estructuralmente equiparable ni de los hombres, ni del Estado, ni del sector privado a la hora de cubrir lo reproductivo. Entonces, había un sistema que estaba ordenando dónde se resolvían lo productivo y lo reproductivo, que ha sido modificado, y la parte que no se veía, la parte que había sido siempre invisibilizada, que era la reproductiva, la de la reproducción social y la de los cuidados, no se ha resuelto de la misma manera que la productiva. De hecho, cada vez más hay un foco en salvar lo productivo y lo reproductivo se va resolviendo en los márgenes, en unos márgenes en los que cada vez hay menos tiempo y en los que la respuesta también a nivel subjetivo va cambiando con el tiempo. Esto no quiere decir, y lo digo ahora y lo repetiré después, que antes se hiciese bien y ahora estemos haciéndolo mal. Antes tampoco se hacía bien, pero ha habido un cambio. Hay una crisis porque las cosas se mueven. Se mueven desde un lado y desde el otro no se mueven. Entonces, son unas crisis que lo que hacen es resolver los cuidados desde una precariedad, desde una posición muy precaria en la que cada vez hay más gente que está teniendo acceso, no tiene cubierto su acceso a los cuidados y además su acceso a derecho a ser cuidada, y la forma en la que se accede al cuidado está también mercantilizada, ¿no? Un poco lo que veíamos antes, y atravesada por un montón de ejes. En este sentido, la crisis de cuidados se ha centrado mucho, por ejemplo, en analizar la cantidad de cuidados que hay externalizados, y aquí también bien, como digo, también porque también destaca en el ámbito de la reproducción asistida, pero también en el uso de empleo de hogar se destaca dentro del Estado español. Hay muchísimo más recurso al empleo de hogar en el Estado español que en otros países del entorno. Y pues es verdad que estudiar de forma comparada, como hemos hecho alguna vez, el empleo de hogar con la externalización reproductiva en el sentido del uso de óvulos donados, aunque sean dos fenómenos muy distintos, en los dos casos hay un tipo de externalización, en un caso es externalización de material biológico, utilización de óvulos de personas que los donan, y en el otro es utilización de tiempo en empleo de hogar. Son dos casos muy distintos, pero es verdad que tienen algunos elementos en común. Entonces, pensar la crisis de cuidado a la crisis reproductiva era interesante en este sentido, de poner en el centro la sostenibilidad de la vida y analizar un poco esta idea del conflicto capital-vida. No obstante, además de esta perspectiva de la economía feminista y del activismo feminista en torno al empleo de hogar y demás, hablamos de crisis reproductiva también desde otro punto, que es el del estudio de las bioeconomías. Desde el estudio de las bioeconomías miramos también a cómo hay que hacer una especial atención a cómo se habla de la vida y cómo se mercantiliza la vida en el contexto de economías postfordistas, en el que cada vez hay más expansión de economías en torno a lo vivo. Y hablamos de reproducción asistida, pero también hablamos de una expansión súper grande de los ensayos clínicos, hablamos también de venta de órganos, de venta de otros materiales biológicos como pueden ser las células madre, la sangre o diversos materiales biológicos. Que así dicho suena algo que no está pasando, pero está pasando todo el rato con los convenios, por ejemplo, con Cruz Roja para la venta de sangre, ¿no? O sea, son cosas que tienen diferentes niveles de mercantilización y afectan y construyen economías en torno a lo vivo, en torno a lo biológico, que son importantes tener en cuenta, ¿no? Y
desde aquí, a mí me parece interesante señalar que cuando hablamos de crisis reproductiva nos sirve la idea del conflicto capital-vida que se plantea desde la economía feminista, pero yo le llevaría un paso más allá y diría que el conflicto es sobre la vida. El conflicto actual, y creo que en este caso se puede relacionar con un montón de otros conflictos que vivimos, como el de la vivienda o como el de la precariedad laboral, el conflicto es sobre la vida. ¿Qué entendemos por vida? ¿Qué vidas son las que entran en juego? ¿Y cómo vamos a dejar que se defina la vida y en qué contextos, ¿no? Hay un montón de economías en torno a lo vivo que están tratando de definir y que están, de hecho, utilizando y definiendo lo vivo como algo a partir de lo cual se puede acumular capital. Bueno, pues hay otras formas de entender la vida, ¿no? Y aquí desde la economía feminista se habla de la vida que merece ser vivida, desde otros lugares se habla de vidas dignas. Bueno, desde diferentes perspectivas críticas se puede entender la vida de diferentes maneras, pero a mí sí que me parece interesante abordar la crisis reproductiva desde una perspectiva que sea crítica con la mercantilización de la vida en sí, ¿no? Que es una cosa que puede ser muy amplia, pero que seguro que podemos llevar a cosas más pequeñitas después. En este sentido, igual que se habla de crisis de cuidados porque hay un reparto desigual e injusto de los cuidados, de quién tiene acceso a ser cuidado y quién está cuidando, hablamos de crisis reproductiva y me parece importante hablar de crisis reproductiva no en relación a que nazcan menos criaturas, que en sí mismo no tendría por qué ser un problema para nada, sino a tres ejes. Os lo voy a explicar ahora en torno a tres ejes, ¿no? A que tenemos criaturas en un contexto de gran desigualdad y estratificación, tanto a la hora de decidir si tener criaturas, como a la hora de qué hacer cuando de hecho una persona se queda embarazada, como a la hora de criar a esas criaturas, ¿no? En un contexto de desigualdad y estratificación. Hablamos de crisis reproductiva en segundo lugar porque hay un cambio de modelo. El modelo en el que antes se tenían criaturas está en crisis, tanto a nivel corporal, biológico, biomédico, como a nivel de cuidado posterior y de configuración y ordenamiento social. Y por último hablamos de crisis reproductiva y creo que esto es especialmente interesante también para el curso porque hay una creciente brecha entre los deseos reproductivos y las realidades reproductivas. Y esto se ve en casi todos los estudios que están saliendo en torno al tema, que señalan que existe esa brecha, ¿no? Entre cuando se estudia a diferentes edades, entre lo que se desea en torno a cuántos hijos se quieren tener y cuándo, está cada vez más separado de lo que está pasando de facto. Entonces, empiezo por el primer punto. Hablamos de que existe una crisis reproductiva porque abordamos la cuestión reproductiva en un contexto de desigualdad y estratificación. Y aquí hablamos de desigualdades de género, que son muy marcadas en los dos momentos, en el momento de pensar cómo nos reproducimos y en el momento de, una vez que nos reproducimos, quién cuida a las criaturas y cómo se estructura. Pero también hablamos de desigualdades intragénero, ¿no? Y aquí, de nuevo, igual que en la crisis de cuidado, en la resolución de estas cuestiones, hay un sobrepeso puesto en los hombros de las mujeres, pero ese peso no es igualmente distribuido entre todas las mujeres, sino que hay privilegios y opresiones también dentro de las mujeres muy grandes en los que se está resolviendo esta desigualdad y amplificando esta estratificación, ¿no? Estamos teniendo criaturas en un contexto en el que hay un valor muy desigual de unas vidas y otras y en el que la reproducción de unas personas y la reproducción de otras personas se evalúa de forma muy diferente. Y esto se hace a través de un criterio cis-heteronormativo, racista, clasista y capacitista, que lo que está marcando es qué vidas valen y qué vidas no valen, de qué cuerpos se lee que un embarazo es algo que no debería suceder y a qué cuerpos se les dan los recursos para que se puedan quedar embarazados, ¿no? Entonces, aquí es muy importante señalar que solo el hecho de que eso esté encima de la mesa y que eso esté marcando el contexto en el que tomamos las decisiones reproductivas ya es suficiente para hablar de crisis reproductiva, porque está haciendo que unas personas puedan tomar unas decisiones en muy diferentes condiciones que otras. Esto lo vemos en un montón de cosas, algunas relacionadas con la
asistida y otras que no tienen nada que ver. Lo vemos en las quitas de custodia racista, lo vemos en el acceso a las tecnologías de reproducción asistida, lo vemos en que algunas personas, por mucho que estén incluso en algunas situaciones, en situaciones que, o sea, no tan, lo contrario de precarias, no tan bollantes, por ejemplo, aunque no estén, o sea, pero que haya mujeres que estén pudiendo hacer el cálculo de congelar sus óvulos para utilizarlos en el futuro, porque bien saben que ahora mismo están en una situación más o menos precaria o más o menos de incertidumbre, creen que luego van a poder llegar a otro lugar desde el que hacerlo, pero tengan hoy por hoy dinero que invertir para congelar sus óvulos, para luego poder utilizarlos después, cuando hay otras mujeres que están enfrentándose a un aumento del riesgo de la pobreza grande si se quedan embarazadas o si tienen criaturas, como se ve en los niveles de pobreza infantil tan altos que hay dentro del Estado español, nos hace ver que hay una estratificación muy grande en cómo nos planteamos la propia pregunta de qué hacer cuando te quedas embarazada. No es ya qué hacer con el deseo reproductivo, sino que es que la gente se queda embarazada y qué hacer en ese momento es importante, ¿no? Y esto también lo planteo porque muchas veces pensamos en lo reproductivo desde ciertos posicionamientos y desde ciertos privilegios como el deseo reproductivo. Es como, bueno, la reproducción puede ser un deseo o puede ser algo que pase y tenemos que abordarlo desde todos los puntos, ¿no? En este marco de desigualdades, las decisiones reproductivas y las realidades reproductivas se resuelven de forma individualizada, generalmente feminizada y generalmente privatizada, ¿no? Y cada vez más mercantilizada. Y este contexto reproductivo está trufado de injusticias muy fuertes, como son las que podíamos señalar al hablar de las quitas de custodia, pero también malestares y frustraciones reproductivas muy comunes en muchas capas de la sociedad, ¿no? Como son pues la incertidumbre reproductiva, el no saber cuándo tomar la decisión, o otras vinculadas con la inestabilidad de las relaciones y de los vínculos, que hacen que, de hecho, cuando se pregunta, un número muy alto de mujeres contesten que no están teniendo las criaturas que desearían porque no tienen una relación estable en la que tenerlas y no se ven siendo monomarentales. Y es cierto que son como las dos opciones que tenemos, como que hay muy poquito margen, aunque evidentemente existan alternativas y podamos conocer a gente que resuelva de otras formas. A nivel general, esos son como las dos vías, ¿no? Como que se han abierto en pareja o sola. Es como las dos vías que se da al deseo reproductivo. Estas formas de abordar las desigualdades y la estratificación, desde la desigualdad y la estratificación, el deseo reproductivo, lo que hacen es parchear una situación más que solventar una situación, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner ya ejemplos concretos, se ha visto mucho al hablar volviendo a ejemplos también de empleo de hogar, en hetero, y hablar, por ejemplo, utilizando el ejemplo de desigualdades entre hombres y mujeres en la distribución de los cuidados, en la distribución de la limpieza y de los cuidados en casa, que de abordar el conflicto y llegar a una resolución de distribución equitativa, contratan empleo de hogar para resolverlo, evitar el conflicto, pero entonces lo que están haciendo es ampliar de alguna forma la estratificación, porque quien está resolviendo esos cuidados es otra persona, generalmente otra mujer, generalmente una mujer que tiene peores condiciones económicas, y entonces así se generan como las cadenas de cuidados. Del mismo modo, estamos viendo también que en bastantes ocasiones se está dando un retraso de la edad a la que se tienen criaturas, también vinculada a este tipo de evitación de conflictos en relaciones heterosexuales. Entonces, de la misma manera, algunas mujeres acaban terminando en ovodonación porque han ido retrasando su decisión de tener hijos, por otras muchas cuestiones también, pero también en ocasiones por conflictos en relaciones heterosexuales. Esto no quiere decir que siempre sea por eso, pero es por poner algunos ejemplos. Entonces, estos parches a esas frustraciones amplían de alguna forma esa propia estratificación, ¿vale? Porque están resolviendo
malestares de algunas, pero a través de la mercantilización, pues de los cuidados en un caso y de los óvulos o de las partes del cuerpo en el otro, ¿vale? Esto no quiere decir que plantee que la donación de óvulos sea siempre un problema, pero es un ejemplo de una mercantilización. En segundo lugar, hablamos de crisis reproductiva como para señalar el cambio de modelo. De nuevo, no es que el modelo anterior funcionase súper bien, ni que fuese mejor, pero sí que había un arreglo que era injusto de reparto de lo productivo y lo reproductivo. Si bien las mujeres se han movido hacia lo productivo, siguen sosteniendo mayoritariamente también lo reproductivo. Y tanto los hombres como el Estado como el sector privado están dedicando, o sea, por ejemplo, un ejemplo de que el Estado está dedicando más recursos, pues la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Es verdad que hay un pequeño movimiento de sostener un poco más lo reproductivo. Los hombres, es verdad que cada vez se implican más, pero ni el Estado ni los hombres están muy lejos de producir un cambio equiparable al cambio que han hecho las mujeres en lo productivo y a cubrir la parte equitativa que les tocaría en un reparto justo en el que se partiese de una asunción de la responsabilidad social de lo reproductivo, ¿vale? Los que sí que no están haciéndose cargo en absoluto de lo reproductivo es el sector privado, que si bien históricamente en un momento dado sí que se consideraba, y de nuevo no estoy poniendo este ejemplo como algo deseable para nada, pero en un momento dado existía el salario familiar, el salario que se daba a un hombre que tenía una familia, se consideraba que tenía que cubrir más que a lo individual. Eso dejó de existir en el momento en el que se individualiza toda la función, todo lo salarial también. El sector privado asume que va a ser nutrido de trabajadores, pero no se va a tener que hacer cargo de trabajadores existan. De hecho, es el Estado, de la forma en la que más cubre el Estado es cubriendo a esas empresas, cubriendo al sector privado, ¿no? Pero en todo caso, lo reproductivo sigue fundamentalmente siendo abordado y sujetado por parte de las mujeres mayoritariamente, ¿vale? Con ese reparto injusto también dentro de las mujeres. En ese contexto, de repente se desploman, de repente no, pero hay una bajada brutal de las tasas de natalidad. Cada vez se tienen menos criaturas, cada vez se tienen más tarde, pero sobre todo cada vez se tienen menos. Y de hecho el Estado español tiene ahora mismo, porque va un poco cambiando, pero creo que es la tasa de natalidad más baja o la segunda más baja de Europa y una de las más bajas del mundo, lo cual sorprende mucho en general, tanto por la tradición católica como por la historia del país, pero en general es sorprendente que haya habido una bajada tan grande. Esto creo que lo visteis probablemente con Bruna Álvarez en la primera sesión, ¿no? Pero bueno, llama mucho la atención como esa tasa de natalidad tan potente y esa bajada tan potente y esa tasa tan bajita. Entonces, en este contexto, cabría preguntarse, aunque es un poco igual idealista, pero sí que creo que puede haber algo de eso, si se podría hablar de una especie de huelga silenciosa de muchas mujeres diciendo así no. O sea, con estas condiciones, cuando tengo que hacerlo de una forma absolutamente abnegada, o sea, se me pide todavía que siga reproduciendo ese modelo de madre abnegada que dedica toda su vida a los cuidados, pero a la vez yo ya no soy así, porque subjetivamente no tengo esa construcción, se me ha educado o he crecido en un contexto en el que la libertad para decidir es mucho mayor. O sea, han cambiado un montón de cosas en cómo nos entendemos a nosotras mismas, por las que muchas no quieren entrar en ese modelo de abnegación. Y por otro lado, ahora también tienes la parte productiva, tanto a nivel subjetivo de realización personal como a nivel de necesidad real de pagar el alquiler. Entonces, bueno, cabe pensar si hay una parte de ese retraso y una parte de esa reducción de la natalidad que tiene que ver con muchas mujeres pensando yo así, no, pero que es verdad que luego, según van pasando los años, hay muchas mujeres que piensan, pues igual así no, pero si es o así
o nada, pues venga, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llegas y es tarde. Y entonces se da una brecha muy grande entre los deseos y las realidades reproductivas. Y esto se ve en que en los datos del INE, la encuesta de fecundidad y en todos los estudios que se han hecho, se señala que las personas están teniendo menos criaturas y más tarde de lo que querríamos. Y los motivos principales que se señalan para retrasar ese retraso son lo económico y lo relacional. No encuentro una pareja con la que tener criaturas. A nivel económico no puedo hacerlo sola. A nivel subjetivo mucha gente tampoco quiere hacerlo sola. Pero también esta parte de no encontrar... Bueno, me liaba ahí. El caso es que se va retrasando y lo que vemos también es que ha habido un cambio muy grande en lo que pensamos que es la edad ideal para tener criaturas. Y lo que se va haciendo es que cada vez la horquilla en la que se puede tomar la decisión va siendo más pequeña, porque en principio hemos llegado a un contexto en el que en muchos ámbitos y en cada vez más ámbitos ya no es solo una cuestión de no poder sostenerlo económicamente, que es muy habitualmente la cuestión principal, la cuestión material, pero en muchos ámbitos, si se ve a una persona de menos de 30 años, desde luego, y de menos de 25 embarazada, es como, uy, ¿qué pronto? Y esos comentarios se han normalizado muchísimo, ¿no? Entonces, hemos llegado a un momento en el que la horquilla es como entre los 28 y los 32 o entre los 30 y los 34, depende del contexto, nos parece como lo ideal, pero luego pasan cosas. Es muy fácil, si hay una horquilla cada vez más pequeña y cada vez más limitada en el tiempo, en la que se normaliza que es un buen momento, luego puede haber una ruptura de una relación de repente, puede haber un despido, puede haber una pandemia, o sea, suceden cosas. Y si cada vez reducimos la horquilla en la que pensamos está la cuestión reproductiva, cada vez es más difícil. Y llegamos al contexto actual de nacen más bebés de mujeres de más de 40 que de mujeres de menos de 27. ¿Por qué es problemático este retraso? Y aquí dejar muy claro que no es una cuestión moral en absoluto y mucho menos de juicio y de enjuiciamiento a quienes nos dedicamos a lo reproductivo. Y en ningún caso pensarlo políticamente debe ser entendido como un juicio o como para poner más peso todavía en los hombros de mujeres que ya están tomando estas decisiones reproductivas de una forma muy tensionada. Pero sí que es importante pensar por qué es reproductivo este retraso, para mí en dos direcciones fundamentales. Porque el retraso está muy vinculado al uso de reproducción asistida y aquí llegamos un poco más a un tema más del curso y esto se está haciendo mayoritariamente con una privatización de ese deseo reproductivo y una biomedicalización del deseo reproductivo, ¿vale? Hablamos de privatización por el gran aumento de los mercados reproductivos y es verdad que en el Estado español también hay una cobertura pública muy fuerte que merecería una discusión por sí misma, pero es verdad que el ámbito de lo público, en términos generales, lo que está haciendo es una réplica de lo que se está haciendo en el ámbito privado, pero con menos recursos. Y también con limitaciones pues, de edad y con limitaciones por diversos, con limitaciones heteronormativas durante muchos años, pero ahora en principio cada vez menos, pero bueno, con ciertas limitaciones. Pero es verdad que que quien está liderando el camino desde el principio ha sido el sector privado, lo cual no deja de ser sorprendente en el Estado español, donde tiene tanta fuerza el sector público. Que lidere el sector privado en Estados Unidos no le sorprende a nadie, que lidere en el Estado español, la verdad es que sí que es bastante sorprendente, tanto en reproducción asistida general como en la reproducción asistida que implica donación de gametos, porque existe la Organización Nacional de Trasplantes y existen formas de gestionar las donaciones de otros tejidos siempre desde lo público y de repente en este ámbito de la reproducción asistida las donaciones de material biológico se han hecho desde lo privado, ¿vale? Entonces hay una serie de cuestiones vinculadas a la privatización y a la expansión de estos mercados reproductivos que sí que resultan importantes analizar, pensar y debatir de forma colectiva, ¿no? Primero,
porque son problemáticas en sí mismo y segundo, porque lo que producen es un acceso desigual a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? No solo que no todas nos las podemos permitir, sino que hay una doble vía de entrada, ¿no? Está la puerta por la que entran las mujeres que van a donar los óvulos y otra puerta por la que entran las personas que pueden pagarse los tratamientos, ¿vale? No tiene sentido tampoco pintar esto como que en un lado está gente en situaciones súper precarias que no tienen agencia y demás, y en el otro lado gente con muchísimo dinero que está comprando, porque no es la realidad. Pero sí que está atravesado, es una realidad en la que hay desigualdades económicas, aunque solo sean en algunos casos vinculadas a la edad, pero no solo. Y tienen problemáticas de los dos lados diferentes que son importantes abordar. Es importante cuestionarnos el hecho de que para muchas mujeres jóvenes su primera conexión con lo reproductivo sea la posibilidad de pagar el alquiler donando óvulos, y cómo configura eso sus propios cuerpos y cómo se reimagina esa donación 10, 15, 20 años después, cuando, por ejemplo, 15 años después ellas mismas están teniendo problemas para reproducirse o cuando tienen hijos y lo vuelven a pensar. O sea, hay como un montón de ventanas que se pueden pensar que son importantes que abordemos. Y, por otro lado, el acceso desigual a las propias técnicas, ¿no? Pues lo que planteábamos antes, mujeres que pueden congelar sus óvulos para utilizarlos en el futuro porque en este momento no les cuadra, que no es algo que sea nunca una garantía de poder utilizarlos en el futuro, ni una garantía de embarazo en el futuro, pero bueno, como que tienen ese recurso, ¿no?, de extender, digamos, el tiempo, de suspender esa parte de sus biografías para intentar retomarla en el futuro, a la par que hay otras que, pues, o que están donando o que están teniendo criaturas en situaciones súper precarias, etcétera. Y por otro lado, o sea, que es problemático el hecho de que haya un uso tan masivo de la reproducción asistida por la existencia de esta mercantilización, pero por otro lado también por la biomedicalización. Y aquí me doy cuenta de que igual es importante explicitar que la mayoría de mujeres que acuden a las clínicas de reproducción asistida tienen más de 38 años y que muchos de los diagnósticos que se hacen tienen que ver con la edad. O sea, que hablo tanto de retraso y de acceder tarde porque sí que no siempre, y esto es muy importante, no siempre, pero mayoritariamente el uso que se está haciendo hoy por hoy de la reproducción asistida está vinculado a un retraso social de lo reproductivo. Y esto no solo tiene el peso de generar mercados, no solo tiene el peso de que el acceso a esos mercados es desigual, sino que tiene un peso brutal sobre los propios cuerpos de quienes están recibiendo esos tratamientos. Un peso que se ha hipernormalizado, yo creo que en parte porque como está tan hipernormalizado, bueno, todo lo que lleva el cuerpo en el propio embarazo, ¿no? Tanto igual que se normaliza y se considera que no es relevante si tienes reglas súper dolorosas, pues igual que control de violencia obstétrica, igual que casi todos los procesos que solo se dan en ciertos cuerpos, se estudian menos, etcétera, etcétera, ¿no? De esa misma forma se ha hipernormalizado el uso de técnicas que tienen unas tasas de éxito muy bajas, porque las tasas de éxito al primer intento siguen siendo muy bajas, y se ha generado una industria brutal con unas técnicas que de facto en otro campo probablemente nunca se hubiese desarrollado una industria tan grande con técnicas con tasas de éxito tan bajas, que es uno de los principales elementos que sube las tasas de éxito en las clínicas del Estado español son los óvulos. Eso no es un éxito reproductivo técnico, es un éxito reproductivo de óvulos jóvenes. Óvulos jóvenes que además en algunas ocasiones tienen capacidad de reparar daño en esperma más mayor. Entonces, la importancia del peso
poniendo en esos óvulos jóvenes de resolver un montón de problemáticas, tanto sociales, estructurales, como vinculadas a la heteronormatividad, etcétera, es muy fuerte y es importante prestarle cierta atención, ¿no? Se normaliza el tratamiento de reproducción asistida también porque nosotras mismas cuando hacemos tratamientos los queremos hacer y evidentemente llegado a ese punto se quiere hacer, pero cuando miras cuando no miras tanto desde la decisión individual, sino la mirada un poco más global, no es cuestión de problematizar los casos concretos en los que cada una nos reproducimos más tarde, pero sí pensar que si globalmente, socialmente, se facilitase la reproducción más temprana, se resolverían muchos de estos problemas y habría una necesidad menor de respuestas biomédicas y tecnológicas. Además, dentro de este campo, dentro de la biomedicalización y de las clínicas de reproducción asistida, por cómo ha funcionado, y esto no es una crítica a los profesionales de las clínicas reproductivas para nada, pero sí a cómo ha funcionado la industria, ha habido un uso bastante menor que en otros campos del principio de precaución. Y es verdad que las tecnologías las estamos utilizando, evidentemente, porque no se pueden probar y luego utilizar, pero que estamos aprendiendo según se van utilizando. Cada vez sabemos más de cómo funcionan, pero no ha habido una vida entera de una niña nacida por fecundación in vitro. O sea, hay personas que tienen más de 40 años. No hemos podido estudiar absolutamente todas las cosas, ¿no? Quiero decir que yo considere que sea peligroso la fecundación in vitro en sí, no estoy diciendo eso, pero sí que hay, bueno, como un principio de precaución que igual estaría bien utilizar en algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo en el uso masivo de criopreservación o en el uso súper extendido de la inyección del Lixi. Bueno, como que hay técnicas concretas, es como más especializados, que habría sería importante tener. Y aquí, retomando lo que hablaba Estefanía de la pregunta de Sarah Franklin de qué reproducimos además de bebés con las técnicas de reproducción asistida, sí que es importante señalar que, bueno, el actual mercado reproductivo y en concreto el que se ha desarrollado en el Estado español tiene una forma muy particular de entender lo reproductivo. Esto no quiere decir que todas las personas que están metidas dentro, ni las que están utilizando las técnicas, ni los profesionales que las están facilitando tengan esto en la cabeza, pero por cómo funciona la lógica, tanto regulatoria como de las propias clínicas, como de las propias técnicas, hay una forma heteronormativa y productivista de entender la reproducción que se embebe en cómo funcionan las propias técnicas. Y no están solo asistiendo lo reproductivo, sino que lo están modelando de alguna manera. Y lo modelan en 3 direcciones fundamentales. Primero están ampliando la transferencia de capacidades reproductivas, lo que sería la posibilidad de donar óvulos, de donar embriones, el hecho de que haya unos cuerpos como esos óvulos jóvenes que estén resolviendo la reproducción de otros cuerpos. Por otro lado, están aumentando la selección reproductiva, y esto pues también sería como otro gran debate y daría para otro día, tanto a través de la selección de embriones concretos, a través de pruebas genéticas a los embriones, que también es una de las cuestiones por las que destaca el Estado español, las tenemos todas, como por la selección de donantes. La propia selección de qué donantes de esperma y qué donantes de óvulos los que son aceptados, ya está introduciendo unas lógicas normativas en qué cuerpos, de qué maneras se pueden reproducir, ¿vale? Y además está el tercer elemento por el cual se está modelando lo reproductivo, es justo la modelación de los tiempos reproductivos, ¿vale? Tanto por esa facilitación de reproducirnos más tarde, como por el uso de material congelado que está creciendo cada vez más, ¿vale? Y esto, la congelación de óvulos para usarlos en el futuro, pero también el hecho de que haya más de 700.000 embriones congelados en el Estado español a día de hoy. Bueno, lo he dicho así como muy rápido. Si luego es que me doy cuenta de que son 1:30 y no quiero no es como el tiempo del debate, pero si luego os apetece
algo más de alguna de estas tres formas en las que se modela lo reproductivo, tanto el aumento de transferencias de capacidad reproductiva, que es el palabra que uso para hablar de donación de óvulos y gestación subrogada, como el aumento de la selección reproductiva, como la modulación de tiempos reproductivos y la criopreservación o congelación, lo podemos ver luego. Solo para terminar, para cerrar esta intervención, planteamos un poco el tema de, vale, esta es la respuesta mercantilizada que ha dado la industria reproductiva y criticamos a los mercados reproductivos porque están dando estas soluciones. Pero están dando soluciones, cosa que no hemos sido capaces de hacer desde otros lugares. No son soluciones, son parches. Son parches que generan más estratificación reproductiva. Tienen un montón de problemas, pero están dando soluciones a las que acudimos. Y estamos acudiendo a esas soluciones o a esos parches porque no estamos sabiendo ofrecer parches u ofrecer soluciones desde otros lugares. Tampoco es verdad. Hay redes de apoyo, hay muchas formas de atender a los deseos reproductivos, etcétera, etcétera. Pero realmente es cierto que la industria ha traído una respuesta a un deseo y a una problemática que desde otros lugares, llamémoslo el feminismo, la política más institucional o menos institucional, los movimientos sociales, no hemos sido capaces de abordar. Y es verdad que a nivel político seguimos haciendo una política también muy centrada en el trabajador champiñón o el individuo autosuficiente, muy accesible para unos periodos de edad determinados y para un perfil socioeconómico. No siempre, pero bueno, así como un poco brocha gorda, pero que no estamos dando respuesta a lo que claramente es un problema que nos estamos encontrando, ¿no? Tanto el deseo reproductivo como la crianza, como el cuidado de las criaturas, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, igual que desde algunas críticas de la economía feminista se plantea que tenemos que estar en contra de los cuidados como esa amalgama de resoluciones injustas de la sostenibilidad de la vida, yo me planteo si tendríamos que estar en contra de la reproducción como esta resolución en los márgenes de la reproducción de la vida, pero no en contra de la crianza de criaturas en condiciones de mayor libertad y justicia, ¿no? Entonces, la cuestión es pensar alternativas. ¿Cómo pensarlas? Yo creo que es fundamental pensarlas y combinar el corto, medio y largo plazo. Pensarlas desde el entendimiento fuerte de que lo que pensemos nosotras no va a servirnos a nosotras. O sea, como que sí, el corto plazo, pero que podemos tener un ideal de cómo querríamos que funcionase la reproducción que tiene que calar a nivel de lo que deseamos a nivel reproductivo y que una cosa es tener muy claro que políticamente el modelo de familia nuclear y heteronormativo echa aguas por todos los lados y otra, anular el deseo que me puede dar a mí de tener hijos con un señor en un momento dado. Entonces, de pasar de un modelo a otro, tiene que hacerse no a base de construir nuevas normas políticas de lo que tenemos que hacer reproductivamente, sino de abordar desde la complejidad que nos sucede, tanto en el deseo como en la realidad y la cotidianidad, no tanto desde el discurso, sino de la realidad de lo que nos está pasando cuando decidimos reproducirnos solas, en pareja, o cuando queremos reproducirnos de otras formas, pero no encontramos el cómo, o no hay marcos normativos que nos ayuden a cubrirnos las espaldas, y a partir de ahí, pues eso, medidas a corto, a medio, a largo plazo que no pasen por enjuiciar más a quienes toman decisiones y hacen, sino que tengan en cuenta cuáles son las realidades que esas personas que estamos haciendo se van encontrando y a partir de ahí veamos qué es lo que está fallando y qué es lo que hace falta, ¿no? En este sentido, en general, llegar antes y llegar más juntas, llegar menos solas, asumir la responsabilidad colectiva de sostener y reproducir la vida y tener en cuenta que entre medias vamos a tener que hacer cosas que no sean ideales. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta, ir construyendo colectivamente un horizonte compartido de transformación que tienda a
resolver el problema fundamentalmente de desigualdad y estratificación reproductiva que vivimos hoy y también formas colectivas de pensar la desmercantilización de lo reproductivo, tanto de lo reproductivo a nivel técnicas de reproducción asistida como de lo reproductivo a nivel cuidados posterior de las criaturas, pensar desde lógicas más de lo colectivo comunitario qué respuestas se podrían dar y pensar lo reproductivo no como esa cosa que viene un óvulo, un espermatozoide, un embrión, un útero o una gestación, sino como esa cosa para la cual necesitamos tener una vivienda, que lo que tiene que sostenerse es la vida, poder tomar las decisiones antes. O sea, la lucha vinculada a la crisis reproductiva también es la lucha por la vivienda, es la lucha para que todas tengamos unas vidas suficientemente dignas para que podamos tomar la decisión antes. No es una lucha desgajada de todo lo demás, pero sí es una lucha en la que tiene que estar presente la vulnerabilidad de la vida, la interdependencia de la vida y que todas tenemos que formar parte de esa respuesta de cuidados y de ese adelantarnos y plantear, por ejemplo, dentro de las políticas de la izquierda, qué está pasando con el Estado y con el sector privado y cómo pueden hacer medidas para que estén involucrados y para que tengan que responder de una mayor forma. En este sentido, tanto medidas concretas como las que se dicen siempre, ¿no? O sea, como la cobertura de escuelas infantiles pública, pero también a nivel de técnicas de reproducción asistida, plantearnos cosas como cómo sería un banco de óvulos público, cómo sería introducir la donación de óvulos y de embriones. El esperma me parece que corresponde a otra lógica, pero también es importante pensarlo y corresponde a otra lógica porque es previo a la reproducción asistida, siempre ha salido del cuerpo. Y además porque la ausencia de padres es algo que tiene mucha historia. Pero ¿cómo sería pensar la donación de óvulos o la donación de embriones dentro del sistema público de salud, también la donación de esperma, que implicaría no solo introducir la lógica que ya está de ovodonación en lo público, sino cómo sería de verdad pensar una donación de óvulos de la lógica de lo público? Entonces, eso podría ser una forma. Hay medidas concretas que se podrían hacer ya hoy que pudiesen limitar el lucro del sector privado de reproducción asistida, de igual manera que habría que limitar el lucro en general de la medicina privada. O sea, no es un empeño que tenga yo contra las clínicas de reproducción asistida, sino como en general el ámbito de la medicina pues es que debería ser público, ¿no? Y desde una óptica pública y de limitar también en ese sentido la industria farmacéutica y el poder que tiene. Esto hay muchísimas formas concretas en las que se puede abordar los problemas reproductivos o los deseos reproductivos desde lo público de otras formas. Se pueden mirar un montón de medidas concretas, las podemos hablar, pero esa propia idea del banco público de óvulos podría ser una. También con los óvulos sobrantes o con los embriones sobrantes, que todos los embriones sobrantes que ya no pertenecen a una pareja o a una mujer, ¿qué pasaría si fuesen a un banco público, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como si las donaciones de óvulos, por ejemplo, se siguiesen permitiendo en el ámbito privado, pues una mujer dona a otra mujer, pero todos los óvulos sobrantes van a un banco público. Eso, por un lado, desincentiva a las clínicas privadas de superhormonar a las donantes y que ovulen 20 óvulos en lugar de 6, desincentiva eso y además nutre un banco público. O sea, hay muchas políticas concretas que se podrían aplicar a la reproducción asistida, pero para mí la clave es que al pensar otras respuestas posibles y otras alternativas posibles, la clave sería no pensar solo en la reproducción asistida, sino pensar en el papel de la reproducción en el global de nuestra apuesta política o sociopolítica, feminista o desde donde la queramos plantear, ¿no? Y ya me voy a callar porque se va mucho el tiempo, pero solo volver a decir eso, como que la idea de politizar esto es intentar llegar antes, intentar llegar más juntas y ahora mismo ya solo pensar el problema de forma colectiva a mí me parece un éxito rotundo y estar aquí con todas vosotras un privilegio para poder conversar más. Muchas gracias.